Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia. Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde tu espacio Mujer Fuente de Inspiración y te damos la bienvenida a este tu espacio, que este espacio ha sido preparado para ti y pues compartimos estos tiempos. Sobre todo tenemos pues a Claudia con nosotros. Claudia, hola, ¿cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muy bien. Tenemos también a nuestro invitado especial que viene desde Costa Rica, doctor en teología, y que hoy vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy amplio, de mucha edificación, sobre todo para nuestras vidas, de mucha transformación para cada una de nuestras vidas. Y el tema es los diferentes ámbitos de la realidad. Y pues bueno, me gustaría que Claudia nos dijeras, ¿qué es un ámbito? Bueno, para mí un ámbito se podría hablar de diferentes campos de acción de un ser humano. Pudiera ser en el aspecto social, en el económico, en el familiar. Para mí son aspectos, ¿verdad? De un ámbito, diferentes ámbitos, así es, de una realidad que habíamos estado comentando, ¿verdad? Que una realidad no quiere decir que sea verdad, ¿sí? ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto? Hola, Hola. Es un gusto saludarles a igualmente, ambas, muchas gracias. como igualmente a nuestro distinguido público, auditorio y todos aquellos que forman parte de todo este equipo de trabajo. Sumamente agradecido con Dios primeramente y luego de poder estar acá en su espacio, Mujer Fuente de Inspiración. Nos agrada mucho estar en una ocasión nueva, en una ocasión que es muy oportuna, puesto que también este tema que ustedes están ya anunciando y dando toda la expectativa de lo que esto va a desarrollar, pues es sumamente importante, porque en todo lo que el ser humano desarrolla, siempre lo desarrolla bajo marcos de influencia que obviamente lo preceden los ámbitos en que cada quien se dinamiza. Entonces, pues es un mover interesantísimo porque hay muchísimos ámbitos. Bien dijiste, Claudia, cuando hablas de que los ámbitos de la realidad, no todos por eso están sustentados como tal, como ámbitos de la verdad, como ámbitos en toda la pureza de la acción humana o en su defecto del fundamento que rige ese ámbito. Entonces, pues vamos a hablar para clarificar estos conceptos, porque son muy valiosos los elementos que deben incluir la conducta humana al respecto. Usted notará que una de las formas más acentuadas en que hablamos es sobre la conducta, y la conducta siempre marca elementos y aspectos desde el punto de vista quizás de lo que la persona concibe como para desarrollar su conducta, o en su defecto para improvisar. Todos tenemos esas manifestaciones. Un proceder en base a un principio, un proceder en base a un valor, un proceder en base a una moralidad, un proceder conforme a una ambientación social que obviamente se conjuntan otros elementos, pero que igualmente en lo individual cada uno sabe qué es lo que podría hacer, lo que no podría hacer y por supuesto lo que de ello se va a derivar. Perdón. Disculpen. Y esto, por supuesto, nos lleva hacia un mover muy claro,
porque todo esto tiene un inicio, tiene un intermedio y tiene una resultante. Entonces, hay muchas cosas que son rectificables, sin lugar a duda. Y para ir puntualizando, podríamos coger algunos de los ámbitos que a ustedes a bien les parezca intervenir primeramente. Podríamos decir que el ámbito donde el ser humano se mueve, que es más en lo social, porque pues está el ámbito familiar, pero realmente se desarrolla más por la influencia que ha tenido de parte de la sociedad. Sin lugar a dudas, hay dos marcos de influencia. La influencia externa hacia la parte interna y qué decir también de la parte interna hacia la parte externa. Por supuesto que la sociedad siempre influye mucho, pero interesantemente, cada uno de nosotros nos vamos a encontrar en un ámbito en la privacidad. Yo conmigo y migo con yo. Suena extraño decirlo de esa forma, pero es para entendernos más fácil. Porque hay una individualidad en la que yo mismo puedo decir si estoy satisfecho o no estoy satisfecho, si voy hacia una meta o si simplemente voy a la deriva, o si simplemente también las circunstancias con las que yo me relaciono continuamente dentro de mi ámbito personal son elementos sustantivos para la vida. Y si no son sustantivos, evidentemente son entonces meramente aleatorios, elementos que de pronto llega algo, después llega otro, y no tengo nada definido. Una gran cantidad de personas caminan en la indefinición de lo que quieren ser o de lo que ellos como persona a sí mismos se conceptualizan. Inclusive hasta podríamos decir, hay muchas personas que ni siquiera se ven a sí mismos como son. Y siempre yo puedo decir esto. Para una misma situación personal, hay varias ópticas. La primera es cómo yo me veo a mí mismo. La segunda es cómo me ves tú. O cómo me ven los que están al otro extremo. Y luego cómo me ven los que están al frente. Pero la más delicada es esta. ¿Cómo me ve Dios? Por supuesto que dije la primera, cómo me veo yo mismo. Entonces todos los elementos tienen que conjuntarse. No para poder decir, yo quiero agradarte a ti, pero a ella no. Yo quiero agradar a otros, pero no a ninguna. Quiero agradarme primero yo y después si queda algo para los demás. Entonces los distintos ámbitos de la realidad individual pesan mucho en qué es lo que la persona tiene para dinamizar su vida. Usted verá que esas son las áreas siempre muy inciertas en las personas. Y digo inciertas, ¿por qué? Porque no tienen una definición. Entonces vemos que inclusive hay personas que entran en el marco de la doble moral, entran en el marco del doble discurso, o entran en el marco de una línea tan recta que literalmente si nadie piensa como tú, todo lo demás está mal. No existe una alternativa o una opción donde se congenien los distintos elementos. Para poner eso como evidencia, por ejemplo, ¿cómo haces un pastel? Con diferentes ingredientes. Claudia, ¿tú qué nos puedes decir? Pues sí. ¿Cómo preparas un pastel? Un pastel, bueno, primero que nada tengo que estar preparada para hacerlo, el tiempo, es esencial, ¿verdad? Y luego tener todos los ingredientes a la mano, no puedo ir por los ingredientes en ese momento a la tienda, los tengo que tener a la mano, que lo que es harina, huevo, todo lo que vaya a necesitar, utensilios y un horno para hornear. ¿Verdad? Un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación, por eso es todo tiene que estar conjunto, ¿verdad? Entonces yo creo que es de lo que nos habla el doctor, ¿verdad? Que hay veces vamos a ver que nuestra vida es como un pastel que tenemos que preparar. ¿Sí? Por supuesto que es una analogía. Sí. De tal manera que inclusive todos los elementos tienen que estar presentes para que el pastel sea de la óptima calidad y obviamente de óptimo sabor y también de un cocimiento exacto. Y por supuesto, no para verlo, sino para degustarlo, ¿verdad? Para poder decir, qué interesante. La vida nuestra tiene muchos elementos paralelos. Por ejemplo, una mano. ¿Cómo podríamos decirle a la mano que tales dedos no los mueva o que simplemente no mueva ninguno? Entonces, hay una directriz interna en nuestros mismos seres
que definen qué momento y qué acción va a llevar una determinada función de nuestro organismo. Entonces es un hecho que todo entra en un conjunto donde todo se integra y donde vemos que inclusive cuando hay alguien que no puede tener cierto tipo de acción física por alguna limitante, por algún percance, por alguna situación disfuncional, entonces nos sorprendemos todos, porque lo típico es que todo funcione y lo característico es que todo entre en una operación integral. Por eso es que los ámbitos de las realidades juegan extraordinariamente instancias en todo y donde muchísimos elementos son sustentados en una legitimidad, otros, como dije antes, en la duplicidad y otros, por supuesto, en una, vamos a ponerlo en 3 contextos para hacerlo más simple. El ámbito físico, el ámbito virtual y el ámbito, de la realidad espiritual o también natural. Se puede coger eso como una sola ubicación. Entonces, las realidades siempre tienen un ámbito, pero no siempre la realidad significa la verdad, porque ya definimos que hay elementos virtuales, hay elementos físicos y hay elementos espirituales, para decirlo sencillo. Entonces, como el tiempo nos da para poder hablar un poco más ampliamente al respecto, pues le cedo el espacio. Claro que sí, doctor. Mire, después de este corte nos gustaría, ¿verdad?, que nos dijera si la verdad tiene que ver con lo correcto. ¿Sí? Excelente. Nos quedamos con esa pregunta, no se vayan.